Buenas noches, un nuevo programa de Debate a Tres. Hoy un día muy significativo desde el punto de vista social, como día 1 de noviembre. Y por eso queremos dar un vuelco a nuestra programación habitual, que tiene un contenido de tipo político, para hablar desde una perspectiva esencialmente social. Y me acompañan a tal efecto Alfonso Manganel, catedrático de Filosofía, y Alfonso García, profesor titular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Laguna. Nosotros vamos a hablar de un tema que generalmente la gente prefiere tapar, como es el tema de la muerte. Y la pregunta que le hacemos a los espectadores, y que también le hago a mis contertulios, es si no se suele dramatizar mucho sobre la muerte. Les ruego que contesten, sentido positivo o negativo, los espectadores, bien al SMS 5767 o bien a nuestro email debateatres@canal8 con número tv.com. Por lo tanto, pongo esta pregunta en la mesa, que me conteste cualquiera de los contertulios. Bueno, ya que has hablado de dramatizar el tema de la muerte, yo voy a empezar un poquito de coña. Vale. Dos cosas que te quiero puntualizar. Mi narcisismo. Esta es la tercera vez que me traes a tu programa. Bien. Sin pagarte. Sin pagar, exacto. Bueno, eso no viene al caso, pero en fin. Me traes primero con un paternaire. Menos mal que este es un debate a tres entre personas sensatas, que no venimos a luchar, no tenemos intereses que defender, ni partidos, ni partidos que nos lo demanden. Y claro, me traes un chico guapo, elegante, joven, y claro, mi narcisismo por ahí empieza ya a resentirse. Pero tratándose del tema me lo pones doblemente difícil. Porque tú vas a Google es un buscador de internet, y pones tanatología. Y el primero que te sale es este señor, que resulta que el tío da cursos sobre antropología de la muerte, tiene un máster sobre tanatología, es un conocido tanatólogo, y es de las personas que en España más autorizadamente pueden hablarnos del tema de la muerte. En fin, como esencia. O como esencia, como existencia, como aplicación, como realidad, en fin, como algo que realmente existe, ¿no? Y que nos debemos ver. Muchas gracias. En cualquier caso, Alfonso, valga esta pequeña frivolita para en fin, en principio mostrarte mi respeto. Por otro lado, por supuesto, sentirme realmente honrado de estar contigo en un programa de estas características. Y lo que te decía a ti, Juanma, cuando comentamos este programa, ¿no? Que esto del área de conocimiento que yo represento, la filosofía, y no ser pedante hablando de la muerte, para mí va a ser un problema. ¿Qué coste? He dicho de momento. ¿Tú qué opinas? Después de oír... Yo antes que nada darle las gracias. La verdad que no sé tanto. Yo de hecho iba a decir que, bueno, como me habías invitado a un programa para hablar de la muerte, si yo cada vez sé menos de este tema, ¿no? Yo creo que casi todas las culturas han hablado del tema que nos trae hoy, y que hoy es un día importantísimo sobre todo en la exteriorización, la representación social del significado del recuerdo, de la memoria a los que se fueron, ¿no? Casi todas las culturas plantean determinados días para hablar de eso a lo largo del año, fechas que coinciden con momentos significativos, con periodos de solsticio, con periodos de cambio, pero en casi todas el significado que lleva aparejado es que sea un día específicamente para recordar esas personas que fueron significativas. Yo lo que supongo que no nos acordaremos solo de nuestros muertos en estos días, sino que nos acordamos de nuestros muertos prácticamente a diario, ¿no? Pero sería algo bastante insostenible que a diario se representara ese mundo, ¿no? Por eso se ha hecho una exteriorización social, aunque sí a diario recordamos nuestros muertos porque visitamos calles en las que vemos el nombre de personas que fallecieron, monumentos, epitafios, cenotafios que recuerdan gente que falleció. Entonces hoy es un día importante, pero es un día sobre todo desde el aspecto social, aunque si quieres, a lo largo de esta hora profundizaremos un poco más en que ha cambiado todo lo que se mueve en torno a este día, ha cambiado los significados, está cambiando la cultura de la muerte también, en la medida en que cada vez se entierra menos gente y se crema más gente. Está cambiando todo este mundo, pero es normal que cambie. También hay más inmigrantes, hay otras religiones, hay otros planteamientos, ¿no? Pero es un día importante, un día de respeto, un día de recuerdo y un día de recogimiento que hasta ahora quizás se asociaba más con la religión. Era la religión la que fundamentaba este día y sobre la que se movía, se enramaba, era un día de introspección. Pero eso también se ha ido modificando porque hay otros movimientos, por ejemplo, del Halloween y todas estas historias nuevas, que es más festivo, que está haciendo un avance importante en nuestra cultura. Por ejemplo, es que uno de los grandes temas, y hablaba Alfonso, que dice, bueno, ha habido un cambio social en torno a la muerte, incluso en el tratamiento.
Y el primer enfoque que nos podemos dar cuenta, todavía en las Islas Canarias, vamos a movernos aquí, es en este tratamiento del difunto. En algunos sitios choca ver cómo se puede plantear una cultura necrofílica, incluso esa conservación y mantenimiento a las famosas 24 horas, mientras que en otros lados ya se suele cerrar y nos vamos a una hora, o se van a una hora determinada. Sí. Incluso en Canarias hay ese choque, que yo no digo si es urbano o rural, pero que puede plantear. Sí, pero que efectivamente es lo que planteaba Alfonso, ¿no? Es la construcción social de la muerte, por un lado, y el hecho individual, absolutamente individual e insustituible, que es el hecho de morirse, ¿no? Cada uno. Prometo no ser muy pedante, pero vamos a empezar desde un principio remoto. Quizás de las primeras muestras de sensibilidad religiosa que el ser humano plantea, ¿no? Y tú desde tu condición de antropólogo lo sabes perfectamente, Alfonso, y te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión? Como religiones primitivas o como manifestaciones de sensibilidad religiosa primitiva, el animismo y el culto a los muertos, y yo creo que el culto a los muertos y después el animismo, quizás porque Atapuerca en el fondo nos remite a eso, ¿no? a una poza enormemente profunda donde hay un montón de restos humanos dispuestos de determinada manera, con algunos objetos, llámese de aquella famosa Excalibur o ese pedernal, ¿no? De este homo antecesor que últimamente tanto nos tiene orgullosos los hispanos y tal. Quiero decir que efectivamente desde la antigüedad más remota del ser humano, cuando toma conciencia de que lo es, eso es lo que nos diferencia el hecho de morirnos de otras cosas, porque oiga, la soberbia humana, como para esto, como para otras muchas cosas, es absolutamente aterradora, ¿no? Es que se mueren las plantas, es que se mueren los animales, es que se mueren las estrellas, es que la muerte es un fenómeno hasta cierto punto universal, absolutamente inmanente en todo lo que nos rodea. Utilizando una dialéctica antigua, desde el comienzo del filosofar, la lucha de opuestos de Heráclito, claro, la vida le da sentido a la muerte, ¿no? La muerte le da sentido a la vida. Precisamente la apreciamos en la medida en que la muerte acaba con ella. Y luego lo que tú dices, Alfonso, efectivamente. Epicuro decía, oiga, de la muerte no merece la pena preocuparse, porque como es un estado donde uno no siente nada, pues de lo que no se siente, pues más vale no preocuparse, preocúpate de la vida. Y el hombre pues plantea una filosofía mucho más vital, ¿no? más vitalista. En ese sentido, está claro que la experiencia de la muerte es una experiencia próxima, o bien porque tenemos una experiencia fundamental, llamámosle un experimento fundamental utilizando la epistemología positivista al uso de un científico social, nos sentimos morir, un día nos quedamos colgados en un sitio, escapamos y nos acordamos de la Virgen de nuestra Madre, la iglesia, toda nuestra vida pasa por nuestros ojos, es una experiencia significativa y hay un antes y un después. Y luego está ese ser tan próximo a ti, esa entidad que tiene un yo psíquico igual que el tuyo, al que tú le miras los ojos, al que te reflejas en su alma, que se te va. Y a lo mejor se te va dándote la mano. Como yo, por ejemplo, en un sentido émic, en un sentido de identificarme con el tema, pues muchos de nosotros tenemos la experiencia de que nuestros padres, que habitualmente se suelen morir antes que los hijos, la naturalidad de la muerte o lo que es natural en la muerte, que se mueran los viejos y que sobrevivan los jóvenes, ¿no? El hecho de que tu padre se muera y tú con la mano cogida a tu padre y veas la muerte, ver el rostro de la muerte, esos son elementos significativos que nos ayudan a construir un posicionamiento personal. Y por supuesto lo que estamos diciendo en el sentido de que comentábamos, es una construcción social, sí. La muerte forma parte de eso, del paisaje cotidiano de cualquier existencia. Ante ella, pues dependiendo que seamos esencialistas, que seamos trascendentalistas o que seamos existencialistas, pues más o menos nos lo montamos con respecto al hecho de morirnos, ¿no? O que se nos mueran, en fin. Y de hecho, has tocado un tema muy interesante porque también hemos construido nosotros, independientemente del tema ritual, que podemos abordarlo de cómo se ha modificado, nosotros también hemos construido una mezcla de elementos religiosos asociados con la muerte y paganos asociados con la muerte. Y hemos también construido que la religiosidad era un elemento importantísimo. En estos días que fundamentalmente lo que se habla no es de la muerte, sino de los muertos. De los muertos, exacto. Es una cosa bien diferente. De los muertos. Es que no es el culto a la muerte, es el culto a los muertos. Es diferente que en México, que es el Día de Muertos, y realmente es un culto a la muerte y a los muertos, mientras que nuestra visión más occidentalista de lo que se habla es de los muertos. Y los muertos son los que se van a visitar, y de hecho diríamos la representación social de los cementerios que van a visitar es una representación social de los barrios de nuestras ciudades, pero una representación social es una estructura hecha para los vivos. Tenemos barrios del norte, barrios de más ricos, barrios de más pobres, de los que están en la zona de los osarios desconocidos, de los que nunca sabemos los nombres, de los que están en zonas depositados que son nichos. Es decir, una representación del mundo social. El más rico tiene un mausoleo importante, familiar, el más pobre no sabemos ni dónde está enterrado, ¿no? Por tanto, es hecho para los vivos.
También el enramamiento que se hace y la representación de elementos que se ponen para recordar van en función del nivel adquisitivo, más flores y más importante y más recuerdos también, porque así podemos decir que era una persona más importante. Lo mismo que se hace en los funerales, ¿no? Porque en el fondo no se está pensando en el muerto, se está pensando en los vivos, en los que nos hemos quedado, y vamos a hacer algo que esté a tu nivel. No es lo mismo que se muera como cuando falleció Juan Pablo II, una historia importantísima, que fallezca alguien en el pueblo que no conoce a nadie, ¿no? Y la representación de los estamentos sociales también se ve allí, ¿no? Entonces, esto es una fiesta para los muertos. Y es una fiesta que también se ha hecho siempre con un planteamiento de introspección. Es una fiesta interior, de recogimiento. Pero no todo funciona así. Muchísimas fiestas, por ejemplo, cuando empezó la fiesta que ahora llaman Halloween, que hay una de las teorías que dice que fue cuando la parte celta, sobre todo Gran Bretaña, se representaba al acabar el periodo de cosecha, en lo que ellos llamaban el All Hallows Eve, que venía a ser como la celebración de todos los santos de ellos, una celebración de difuntos, y los druidas se ponían allí, hacían sus mejunjes, y ellos pensaban que venían sus seres queridos. Cuando se empezó esa historia, era una historia como la que hacen los Dogon en África o como lo hacen los Todo Toraya en Australia. Es una representación en un año para recordar a los difuntos. Cuando después se produjo la invasión cristiana y llegó allí, pues dijeron, hoy tienen una celebración de difuntos, nosotros la tenemos también, vamos a ponerla en la misma fecha. Ese fenómeno que estás diciendo, ese sincretismo que cuando aparece el cristianismo y lo mandó parar, ¿no? Llegó el comandante y lo mandó Gregorio parar. III cogió la fiesta de difuntos que se producía en mayo y la pasó y la puso el 1 de noviembre para que coincidiera con la de los druidas. En México ese sincretismo entre las antiguas creencias aztecas y luego en la religión cristiana es increíble. Es tan increíble que hicieron las iglesias con las piedras de los templos por supuesto que sí. Del pueblo. Y después, Gregorio IV, en el año 800, cogió y dijo, vamos a hacer esta fiesta mundial. La fiesta de todos los santos la hicieron coincidir. Y además, para recordar no solo a todos los santos, sino a los difuntos, las hicieron coincidir, la de todos los santos y la de los fieles difuntos. Tienes toda la razón con el tema de que no es la muerte, son los muertos. Los muertos. Realmente son los y muertos. El uso que se hace de los muertos también. Sí, totalmente. Mira, yo he tenido una experiencia reciente, ¿no?, de perder a mi abuela. Y tienes toda la razón, Alfonso. Todos los días yo me acuerdo de mis muertos, todos los días. Pero todos los días yo me acuerdo de todos mis muertos. O sea, no solamente para mentárselos porque alguien me haya ofendido y le mento los muertos del otro, ¿no?, sino realmente lo hago con cariño y con yo creo que ese atavismo inevitable, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, de acordarnos de que somos, ese principio de causalidad genético, biológico, ¿no?, de que efectivamente antes de nosotros hubo otros, antes. Claro. Mi abuela, que por cierto, siguiendo con los piropos y los requiebros que antes te echaba, hubiera dicho de ti, este chico es un chico fino, limpio y despejadito. De verdad, son los muertos, ¿no? Los muertos en la misa de difuntos, los convencionalismos que, como bien decías, Alfonso, habían monopolizado, como otras tantas cosas, la religión, la esfera de la religión institucionalizada, el hecho de que, bueno, afortunadamente haya un montón de disentidores que estén reivindicando rituales laicos para poder atender a tus finados, a tus difuntos, a las personas que se te van, ese acto entrañable. Hombre, si llegara ese famoso velatorio irlandés donde la caja del muerto se convierte en una especie de barra de bar y la gente pone allí los whisky y tal. En San Sebastián, que yo estuve hace un par de semanas en San Sebastián, todavía siguen reuniéndose después y celebrando. Independientemente de que efectivamente... Pero eso era muy español y era canario también. Eso es universal. Más, Alfonso. Quiero decir, el velatorio asociado a acompañar al muerto en sus últimos momentos antes de inhumarlo. Y por supuesto, pues recordar ese anecdotario, lo que tú decías, lo que queda. O sea, nuestra trascendencia quizás consiste en nuestro recuerdo, ¿no?, el recuerdo que dejamos a los demás. En ese sentido te decía que efectivamente la muerte en ese sentido, la gente se está rebelando, ¿no? No cabe duda que ante un ritual un poco convencional, excesivamente convencional, donde hay un distanciamiento personal de las personas que acaban de perder, donde el hecho de asistir a ese acto, a esa misa, a ese funeral, a ese entierro cristiano, entre comillas, en fin, con todos mis respetos para los que sientan eso en un sentido propio y respetable, ¿no? Pero quiero decir que la gente ya está adoptando fórmulas más auténticas. Es decir, leo un poema que le gustaba al difunto, cuento una anécdota del difunto, pongo la música del difunto aunque sea algo de hardcore o de rock duro, o llegar al caso de enterrar su Harley Davidson con la que se estalló el tío en la misma tumba, ¿no? Hombre, si llegara ese tipo de excentricidades. Pero sin duda, efectivamente ha habido un cambio social y hay un proceso de individualización
en el sentido de que ya la muerte no es lo que nos quieren imponer, sino lo que las personas que estamos alrededor de ella, o sea, de la persona que se va, o que la persona incluso cuando se va a ir, si tiene, digamos, la suerte o la desgracia, o si tiene la circunstancia, ya hablemos con propiedad, de que sabes que te acabas, porque te lo han anunciado, porque te lo han diagnosticado, de eso evidentemente, Alfonso, tú sabes muchísimo más, pues que tú puedas prever ese hecho incluso, que tú puedas, digamos, predeterminarlo, ¿no? Sí, eso, pero eso es importante. tenemos algunos inconvenientes, y Juan Manuel contaba antes un tema muy interesante, porque claro, mientras la religión fue la defensora del final de la vida, y de lo que se hacía con el cuerpo del que fallecía. De la tierra sagrada, sí. Alfonso, porque tú dijiste algo antes muy importante. Mi abuela, desde que yo soy pequeño, hay dos imágenes asociadas a mi abuela. Primero, el olor a abuela, porque tu abuela es un olor que todos tenemos, el olor de nuestra abuela. Y segundo, el perrero que venía a cobrar el ocaso. Sí. Porque la gente antes tenía un terror horroroso a acabar en la Cherche, que antes lo comenté. ¿Te acuerdas la Cherche en Canarias? La Cherche es una derivación de Church, la iglesia anglicana. Se tenía como un lugar la Cherche. Se decía, y aquel que se suicida también acaba es la Cherche, que es territorio no sagrado. Como territorio no sagrado. No sagrado. Perdona que te hiciera ese inciso, sí, pero la iglesia controlaba el territorio sagrado. Pero controlaba, pero yo creo que había más espacio para la flexibilidad y un elemento interesante que es de quién era el cuerpo. En la actualidad, después de que salió todo el tema de la muerte de extramuros, porque en una época estuvo intramuros porque era santidad, salió a extramuros porque ya había muchos problemas, que se moría mucha gente, había crecido la población. Estaba asociado a un templo. La iglesia empezó a perder poder en ese sentido, pero se incluyó un tema nuevo que fue el elemento de la política sanitaria mortuoria. Apareció la ley de sanidad, apareció quién era el dueño del cadáver, aparecieron los médicos forenses y apareció todo este grupo de gente que viven también de la muerte fundamentalmente, que te quitó el cadáver de tu casa, y que legislan para la muerte y que son los dueños de los cadáveres de los muertos en la actualidad. Es decir, ya la familia no es depositaria del cadáver, ya no puede hacer nada, ya está todo decidido lo que se hace con el cadáver, dónde va. No lo puede usted besar porque murió de una enfermedad infecciosa, como que no puedo besar a mi ser querido. Y además usted solo lo puede tener 6 horas. Lo vamos a enterrar y después es nuestro. El cadáver ahora ya no es de los seres queridos. El cadáver ahora es del Poder Judicial. ¿No? ¿No es verdad? Y la gente no se ha dado cuenta de eso. Entonces, la política sanitaria mortuoria ha dejado poquísimo espacio para la creatividad. Poquísimo espacio para compartir con ellos 6 horas o 12 horas o 24 o 32, para comer alrededor, para contar, para hacer un velatorio de una determinada manera. Ahora los velatorios están todos estandarizados. Bueno, son tan estandarizados que hay de todo menos muertos. Si quieres ver el muerto tienes que saltar una serie de sitios, mirar, cruzar. ¿Dónde está el muerto? Está allí detrás de la cristalera, pero si usted quiere verlo nos lo dice y lo destapamos. Ahora vas a los tanatorios y son unos sitios higienizadores, purificados, donde hay de todo menos el muerto. Dan hasta ganas de ocupar el lugar. De lo cómodo que está. Hacen un uso diferente del espacio, se le da una visión diferente al espacio y no sabe si está en un hall de un aeropuerto, en el hall del hospital, si dices, pronto anunciarán, fulanito de tal saldrá en 20 minutos, ¿no? Entonces, claro, el maquillador, nos reímos, está en el maquillador y tal. Y hay muchas personas que han levantado la voz diciendo que se está escondiendo la muerte. Sí, evidentemente no se está escondiendo, se ha transformado. Sí. Y el tanatorio se ha convertido en el centro, evidentemente ellos no tienen ni que publicitarse porque tienen todos los muertos del mundo. Han generado un espacio que es aséptico y que además puede llevar símbolos musulmanes, católicos, protestantes, lo que quiera, pero lo han vaciado un poco de contenido. Yo tuve la posibilidad de asistir incluso a algunos de los funerales que asisten en Santa Cruz en el crematorio y ahí ya, para mí personalmente, es patético el montaje que se hace. Es decir, no es ni católico, se leen poemas que él considera que son adecuados. El crematorio asociado al cementerio de Santa Lastenia, ¿no? Sí, sí. Es decir, la familia no es quien decide lo que se lee, no decide cómo se hace, no se personaliza, solo se dice el nombre. Es como cuando el cura decía, murió Josefina, y todo el mundo se miraba, Josefina, Pepa, ¿no? Es decir, que no personalizaba, solo dice el nombre. Lee los poemas que cree que son adecuados, lee cuestiones que pueden parecer místicas e importantes para todos, pero para saber lo que es importante usted hable con la familia del difunto, o sepa si el difunto dejó algo escrito lo que quiere, porque si no se convierte en algo bonito, estéticamente, pero inadecuado. Sí, incorrecto. Y yo creo que en ese lado sí es en el que hemos errado un poco. Porque intentando crear algo que sea válido para todos, no hemos personalizado y nos estamos alejando un poco. Después, por otro lado, tampoco los musulmanes pueden enterrar a sus difuntos mirando para la Meca. Los cementerios están preparados de tal manera que están para depositar los cadáveres de una determinada manera, pero
Y los que queremos inhumar, no, ya no está permitido inhumar porque la Policía Sanitaria Mortuoria dice que no se puede inhumar. Sí. Ah, ¿y nosotros que inhumamos a nuestros seres queridos? Ah, pues lo harán como ustedes y nosotros queremos. Han condicionado tanto, que han dejado tan poco para la creatividad y los rituales, que ya todo el mundo ejerce los mismos rituales. Absolutamente de acuerdo, pero no solamente han hecho... Uno de los puntos que habéis planteado, y que a mí me parece importante porque hay que enlazarlo con la nueva configuración canaria, siempre hay que venirnos a Canarias en un programa de aquí, y es con el tema de la inmigración. Sí. Con el tema de la inmigración viene una nueva cultura, viene una nueva religión. Evidentemente no vemos que se estén adaptando y va a haber, pues primeramente, hasta esos pobres que mueren en el mar, que llegan y le damos, pues no nos hemos preguntado qué religión poseen. Claro. Muchos pueden ser musulmanes. Muchos pueden ser animistas, muchos pueden ser musulmanes, algunos cristianos. O no, y algunos cristianos y le hacemos un tratamiento homogéneo. Y no vemos que se esté respetando esa posibilidad. Lo que pasa es que no se quejan. Claro. Como están muertos. Claro. Y no se quejan los familiares tampoco, porque suelen ser inmigrantes. Están ausentes. Pero hay algunas personas que realizaron trabajos de investigación, algunos del máster que citabas antes, y lo realizaron musulmanes, y es que la organización que tenemos social en torno a la muerte en Canarias se salta completamente todo lo que ellos consideran normal. No deja que le hagan el culto como ellos quieren, no los dejan enterrar como ellos quieren, ni en la ubicación, ni en la posición, ni en nada. No están preparados los cementerios para eso, pero es que no quieren que estén preparados para eso. En la actualidad se funciona de una manera en la que lo único que se piensa es lo que dice la legislación al respecto y que se cumpla exquisitamente la legislación. Probablemente no se está pensando en los muertos, se está pensando en el cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de la legislación, y ahora te doy la palabra, es la legislación administrativa para el mantenimiento, claro. Pero no la legislación de reconocimiento de la libertad de culto. Exactamente. Que es otro tema diferente. Evidentemente. Pero cuando la gente llega con su muerto y le dicen, usted no puede besarlo, tampoco es el momento. Es como el momento que te dicen, ¿usted qué quiere que lea? Que murió su ser querido. Tú dices, bueno, pues lea usted lo que crea que es más conveniente, porque no estoy preparado, ¿no? Claro. Porque además si ha sido una muerte violenta, cruenta o ha sido muy cercana, no preparada, la gente de pronto no sabe, ¿no? Claro. Entonces lo deja en manos de otro que se supone que sabe. Pero probablemente los otros que se suponen que saben, unos son los legalistas y administradores y otros son los responsables de funerarias y tanatorios que tienen un sistema estereotipado. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Usted quiere 2 coronas en lugar de una? ¿Usted quiere 2 necrológicas en lugar de una? Y ponemos una música suave, pero lo dejan en disposición de esas personas que se supone que son las que saben. Ten en cuenta que ya incluso el tratamiento del cuerpo no es un tratamiento que saltó, que lo hacía el pueblo, los seres queridos, si era una mujer, la amortajaban, si era un hombre, ya eso ha saltado también a especialistas. No sabemos cómo se hace el amortajamiento y si se hace. Se supone que hay especialistas que lo dejan como si estuviera vivo. Pero yo he visto muchísimas familias quejarse después de que a su ser querido no se parece, de que no le gusta cómo lo prepararon, de que le pegaron la boca con la gotita y los párpados y a él le parece inadecuado porque le cambiaron la estructura. Pero son cosas que te hacen comentarios como persona que trabaja en el tema. Y son cosas desagradables, pero que no trascienden. Pero incidiendo en eso, y sobre todo absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero no solamente en el hecho de morirse. Yo oía una vez a una vieja comadrona que decía cómo la institución médica, los ginecólogos, el médico, ginecólogo, había, de alguna manera, se había adueñado del acto fisiológico de parir, que está mucho más relacionado con el acto de defecar. Parir y defecar, por lo visto, tiene muchas similitudes como acto fisiológico. Y la posición de la parturienta debiera ser pues, en cuclillas, agachada, agarrado a algo para poder apoyarse y poder hacer la fuerza de defecar, que es exactamente igual que la de parir. Sin embargo, el decúbito supino y en fin, el espatarrado de la parturienta en una clínica moderna es que también de alguna manera como un secuestro, ¿no? Un apropiamiento de una forma de poder que se ejerce sobre algo absolutamente íntimo. Exactamente. Y en eso, por supuesto, y el término el apropiamiento en el tema de la muerte, tal como lo planteamos, es correcto. Y es cierto que cada vez es más, y por eso queda poco más. Está documentado en términos históricos. O sea, vamos a ver. A finales del siglo XVIII, el médico comienza a tener un estatus relevante, ¿no? De la misma forma que la ilustración pues, acontece en todo tipo de ámbitos, en el ámbito médico, el médico empieza a ocupar un lugar sustantivo. El centralismo borbónico, la organización burocrática del Estado y sobre todo, bueno, el médico higienista, en ese sentido, la aglomeración de personas en los espacios urbanos, pues hacía que las medidas sanitarias, la experiencia acumulada después de toda una gran edad media de muertes y de pandemias y de epidemias y de pestes negras y de todo ese tipo de rollo, pues efectivamente le dio a la clase médica un estatus un poquito más relevante. Por lo menos las personas se fiaban más del médico porque diagnosticaban la muerte.
Antiguamente la muerte era una desaparición del elan vital y ya, se de murió eso, un aire. de todas formas, claro, porque estamos hablando de la muerte, pero en el fondo digo que estamos hablando de los muertos. Claro. Porque si hablamos de la muerte, tendríamos que hablar del proceso del morir, Sí. del elemento puntual del que estamos hablando, que es la muerte en sí mismo y la evacuación del cadáver, y de lo que sucede después de la muerte. No, pero, pero siguiéndote con esa hay evolución, tres grandes elementos importantes, porque por ejemplo, se ha estudiado mucho de los muertos, ¿eh? Desde la antropología solo se ha estudiado los muertos, pero la antropología nunca ha estudiado la muerte y el morir. No, pero Y la muerte es una materia filosófica, Claro. sin ninguna duda, una filosófica metafísica, perdón. Pero si lo asociamos con el desarrollo hospitalario y el avance hospitalario, Ay. el lugar donde se moría es un lugar elaborado y que ha cambiado, además, y que también es higienizador. Ahí es donde yo iba antes, porque eso también lleva su evolución, Alfonso, es decir... se produce un secuestro, como tú planteas, total, pero del individuo que está muriendo. Estaba intentando buscar la partida de nacimiento de ese secuestro que estábamos denunciando. En el siglo XIX ya hay un médico terapeuta, es decir, ya hay terapias aplicadas, ya no solamente es un higienista, porque el médico, al estilo de Galeno, la tradición del equilibrio de los fluidos, ¿no? La linfa, la sangre, la flema, la bilis, ese equilibrio de fluidos que se conformaba la salud, y el médico atendía eso. Por supuesto, cualquier manipulación empírica del sujeto, eso ya era cosa de curanderos o de cirujanos o de amputadores. El estatus médico era para otra cosa, las creencias irracionales de la propia profesión. Y vuelvo a repetir, el siglo XVIII marca una tendencia, el siglo XIX marca un estatus, la clase médica ya evidentemente se institucionaliza de una forma mucho más formal, con el arraigo y con el avance de las ciencias positivas, ¿no? Es un fenómeno absolutamente paralelo. Posteriormente, evidentemente, el siglo XX ha sido la época del intensivismo, de la medicina, efectivamente, de la totalidad absoluta inmortalidad, ¿no? Yo a mis alumnos, al comienzo del curso, la filosofía comienza con el mito al logos, y por supuesto hay algunos profesionales de esta materia que enfrentan el mito con la razón, y yo creo que el mito es absolutamente natural, y tú que desde la antropología me comprenderás perfectamente, ¿no? El mito es ecológico, el mito es algo simbólico y es una necesidad absolutamente consustancial con la propia naturaleza humana. Y por otro lado está el tema de las células madre, la inmortalidad de las células madre. Oiga, que si estos tíos logran desentrañar el mecanismo biológico que hace que un tejido se reproduzca indefinidamente, es como la película esa de los inmortales, que le cortaban la cabeza y solamente podía quedar uno. Ya existe la criogenización. Exacto. Y hay muchos centros de criogenización. Estamos hablando de que Norteamérica. tú tienes un órgano afectado por cualquier tipo de dolencia o simplemente por los procesos de oxidación a los que todos estamos expuestos, y te renuevan los tejidos, y la inmortalidad en ese sentido está servida. Luego hablaremos de la mortalidad. Aceptando la inmortalidad, vamos a hacer una interrupción porque ya llevamos media hora de programa. Seguimos en la segunda parte. Rápido se pasa el tiempo cuando se pasa bien, Juanma. Bien, estamos en la segunda parte del programa Debate a 3. Estamos tratando 1 de noviembre del tema de la muerte, una cierta consideración sociológica, básicamente, sobre el tema de la muerte, y me acompañan, por si alguien se ha incorporado tardíamente al programa, Alberto Manganel y Alfonso García. Y ambos están haciendo un enfoque de su perspectiva profesional. Y yo quisiera también plantear de nuevo otro tema, y hemos hablado de ciertas confesionalidades religiosas, pero ¿qué ocurre en cuanto a la muerte y la religión católica? Por ejemplo, la intromisión del modelo o del cambio social en el ámbito de la incineración frente a la inhumación clásica, sin embargo, no se refleja en algunas de las oraciones, cuando hablan de que resucitará el cuerpo, claro, y ese posible encuentro. No hemos visto el programa, cuando no es novedoso, porque ya traía una tradición realmente latina. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo te diría que ese tema concretamente de la resurrección, tú piensas que el alma es un invento griego, oriental, importado de... El teosofismo tiene dos vertientes, ¿no? El teosofismo, conocimiento de Dios, trascendencia, alma, en fin. Una hinduista, que probablemente entronca con la propia digamos, elaboración del concepto de alma, que viene de Oriente y llega a Grecia, pero de Oriente. Pitágoras el primero, Platón posteriormente lo desarrolla en toda su identidad, y el cristianismo se lo apropia, por supuesto, del siglo III. Evidentemente el asunto de los judíos proviene de... el judío ortodoxo, cuando entierra a un finado, entierra todo el cuerpo completo.
Porque cuando sean llamados por Yahvé en el valle de Josafat para el juicio final, resurreccionan los muertos. Los muertos salen de sus tumbas, pero somáticamente hablando, no psíquicamente hablando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tiene una cierta, es lo que tú acabas de decir, no hay una adecuación del rito, incluso de la palabra, con la realidad que está ocurriendo actualmente, ¿no? Pequeño punto. Sí, de hecho, bueno, ahora al comentarlo de los cuerpos, tuve la posibilidad de investigar sobre un grupo religioso minoritario en Canarias, que son los Bahá'í. Ellos entierran siempre con el cuerpo, no creman el cuerpo, de hecho cuidan el cuerpo igual que cuidan el resto porque te ha acompañado toda la vida. Exacto. Y además, si hay que trasladarse más de 3 horas de viaje, lo entierran donde falleció. Si te mueres en Lanzarote no te van a trasladar a Tenerife. Tampoco para hacerlo moverse después de muerto y para darle un sentido a ese muerto reciente, pues darle paseos por ningún sitio, ¿no? Te mueres en un viaje, te entierran en ese viaje. Es decir, que el cuerpo se entiende de muchas maneras. De hecho, la corporalidad es la que da sentido a toda la serie de, diríamos, de evacuaciones que se producen con los cadáveres y que en nuestra cultura fundamentalmente católica, la evacuación hasta ahora era la inhumación. No del todo cierta la inhumación, porque aquí en Canarias, salvando en Aría, me parece que hasta hace un par de años todavía se podía inhumar, lo que se ha hecho es depositar los cadáveres. Sí. Nunca se ha inhumado. Evidentemente la religión, como tú planteabas, tenía un gran dilema, pero en cuanto resolvió que aquello era una metáfora, que hasta que no resolvió que era una metáfora, la gente tenía un cacao terrible, decían, yo quiero que me incineren, pero claro, si me incineran no voy a resucitar. Entonces, hasta hace pocos años no se había resuelto esa metáfora, que todos pensamos que era una metáfora. Precisamente la incineración en Oriente es precisamente la liberación de tu alma. Pero vista desde fuera casi siempre se asocia con agua, con fuego. Pero cuando tú ves una incineración, por ejemplo, en Katmandú, en aquellas planchas de cemento a los lados del río que atraviesa Katmandú, ¿tú crees que va a quedar solo ceniza? Y lo que queda es un cadáver chamuscado en función del dinero que tenga y el resto del cuerpo lo tiran al agua que se lo coman los pescados. Antes, las cenizas y restos corporales, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, los mexicanos lo llaman crestos. Mezcla de restos y mezcla de cenizas, ¿no? Humanas. Pero en ningún sitio se produce una cremación como la de los hornos crematorios. Claro. Que además no te dan todas las cenizas, sino te dan una cantidad de cenizas, ¿no? La que pueden recuperar. O como en aquel que descubrieron hace un par de años, que los iba depositando atrás y a todo el mundo le iba dando cenizas y se ahorraba la incineración y se habían hecho de oro con este tema, ¿no? Pero la evacuación... Eso fue por la región murciana, ¿no? Sí, sí. Increíble, ¿no? Pero es curioso cuando intentas modificar y encima asocias que la modificación responde a sentidos más espirituales. Nuestra modificación no responde a un sentido de entendimiento del morir más adecuado, es una evacuación más conveniente. Convencional, absolutamente convencional. Y a la medida en que aumente la cremación será mucho más conveniente porque ya hay poco sitio. Exacto. Y se creará una infraestructura. Las necrópolis están como mucho más inflacionadas que la vivienda en general. Claro, ¿no? Es lo mismo, igual que vivienda de 33 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahora una urna cineraria ocupa poco espacio. Y creamos, en lugar de crear cementerios donde depositarlo, creamos lugares donde depositar las cenizas. ¿No? Sí. O las mandamos al espacio, o con ellas le hacemos, si usted quiere un diamante, o le hacemos un cuadro, o le hacemos una figurita, para que además eso sea una transposición de su ser querido. Pero todo en el fondo trasluce que es un negocio que va aparejado al elemento de la memoria, porque ya no hay corporalidad. Lo que decía Juan Manuel con el tema del catolicismo, en el sentido del papel tan sustantivo que tiene en el hecho de morirse. Mira, cuando tú vas a una misa de difuntos, ese atavismo al que me refería antes del culto a los muertos, en realidad el sacerdote invoca a los difuntos para que peleen por ti. Los difuntos se convierten en santos, en protectores. Tú sabes que la santería pues tiene héroes, tiene santos, en fin, tiene personas trascendidas o personas que alcanzan un cierto grado de espiritualidad más o menos ostensible que puede ser utilizable luego en términos de la otra vida para ayudar, desde la Allende para ayudar a la Kende, ¿no? Y claro, todo ese tipo de cuestiones en el fondo son sofisticaciones de un sentimiento absolutamente naturalizado del hecho de morir. Bueno, yo a nivel ideológico, por hablar un poco de esencialismo, o definirme un poco, tomar posición en un sentido ideológico sobre estas cosas, los paradigmas míos preferidos, yo sé que algunos son muy cuestionables científicamente hablando, yo soy un freudo-marxista, ¿no? Y por lo tanto el Eros y el Tánatos a mí pues, me van, ¿no? Yo puedo entender, por ejemplo, el amor, el sexo, como un instinto. Un amigo mío, que por cierto que es psicólogo, el hombre tuvo un problema de salud bastante serio, ¿no? Y muy comprometido en el terreno de la existencia, ¿no? Y lo superó. Pero cuando él estaba en su peor momento, yo le preguntaba, Alfonso, ¿y a ti te dan ganas de eso, ¿no? De sexo? ¿Tú tienes el sentimiento porque para mí es como un termómetro
de las ganas de vivir o del sentimiento de vida que tú tienes. ¿Te das cuenta? Se llamaba Alfonso igual que tú. Quiero decir no eras tú. No, se llama Alfonso igual que tú, perdón. Y le mando un beso. Y un día como hoy, me alegro un montón que me acuerde de él, pero no por otros motivos que por lo que todo el mundo se acuerda de todo. No por la muerte, sino por la vida. Porque está vivo, precisamente, y le mando un beso. Te quiero decir que efectivamente ese instinto de vida y el instinto de muerte, porque efectivamente tú sabes también a tu condición o esa parte interdisciplinar de la propia psicología, de sentimientos autodestructivos, que explican muchas conductas humanas, el alcoholismo, la drogadicción, son, digamos, conductas autodestructivas que en un momento determinado están absolutamente afectadas o absolutamente influidas por un sentimiento trágico de la vida. No voy a sacar a Nietzsche porque ya prometí de ser pedante. Pero te quiero decir que hay un montón de planteamientos que están en la base de esta idea absolutamente... Y la Iglesia Católica lo sabe perfectamente. Uno de los grandes mártires de un Dios personal es precisamente el Cristo de la buena muerte, ¿no? Es decir, si tú te mueres sabiendo que te vas a ir al cielo, o por lo menos con la conciencia tranquila, o una de las cosas buenas que tiene el catolicismo es que tú te puedes comprar una parcela en el cielo, que por eso se mosqueó Lutero con el Vaticano, o bien el hecho, que es mucho más difícil desde el punto de vista calvinista, luterano, evangélico, protestante, de que te tienes que enfrentar tú directamente con tu propia conciencia. No hay un intermediario que te sacramente y que te ayude a morirte bien y que te pasaporte para el cielo con una oración, un propósito de enmienda, en fin, la comunión, la extremaunción, unos óleos. No hay un mediador. Exacto. Y lo tienen mucho más difícil, por eso yo prefiero ser católico si hay que hacer algo, porque es mucho más fácil ser católico que ser protestante. Hombre, ya que has tocado el tema de la memoria, y que ya que es el Día de Muertos, sí, el Día de los fieles difuntos, el día de todos los santos en definitiva. El recuerdo. Yo creo que todo el mundo en santo, el fondo, Alfonso. lo único que hacemos viene a ser el Día de la Memoria. Sí. Evidentemente el muerto llega un momento en que se descompone y lo que queda del muerto es una nueva significación que es la memoria. Una manera de decir que ha significado algo para nosotros es hacer elementos de representación social. Aunque nuestra sociedad se ha encargado de que los elementos que representan socialmente cada vez desaparezcan más y que eso se convierta en un elemento interior, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Ese planteamiento cartesiano de que eso es de dentro, no de fuera, que no hay que representarlo y que probablemente también sea una excusa, ¿no? Pero también cuando es la pérdida del luto, Exacto. Pero desde el tema social y el tema de pérdidas del entiende. luto y el tema de muerte que comentaba Juan Manuel, para mí hay un tema muy interesante, porque tampoco existe hoy por hoy una muerte, cuando hemos hablado de muerte. La muerte, existen muchas muertes. No es lo mismo morirse en la carretera, que se muere un 30% de personas en la carretera. No es lo mismo morirse institucionalizado, que morirse como se muere hoy muchísima gente hospitalizada en unidades súper sofisticadas. Y además hay un tipo de muerte que es un tipo de muerte que da vida, que es la muerte que entra en el engranaje de los trasplantes, que cada vez es más numerosa, pero que tampoco se habla de ella. Y no se habla de ella, supongo que será porque tampoco hay que hacer apología, porque si no a lo mejor hay menos gente que dona órganos, pero es un tipo en el que hay una persona que está muerta de una manera diferente, que es una muerte cerebral, que es una muerte tecnificada, y como está muerta, pues dona una serie de órganos que son vitales y que ayudan a otros. Por suerte y de una manera importantísima, Canarias sigue siendo el lugar del mundo donde más se donan órganos y donde más se ayuda en la vida. Pero esa también es una muerte cotidiana, cada vez más importante. Y una muerte que lleva también un proceso judicial y tecnológico determinado, donde el cuerpo tampoco es de la familia, sino que el cuerpo es de un entorno fundamentalmente médico, donde se toma una serie de decisiones, donde se te quita el páncreas, el hígado, los riñones, el pulmón, el corazón, las córneas, los huesos. Pero con algo más en ese tema, ¿no? Porque es que el individuo que es objeto o que es susceptible de los trasplantes, porque lo ha cedido, lo ha dicho él voluntariamente. Sí. Esto es algo importante, la autonomía, la propia autodeterminación del individuo. Aunque ahora se llame testamento vital, que hubo discusiones, etc. Pero él dice, yo quiero que hagan esto conmigo. Claro. Ahí sí hay un reconocimiento de esa voluntad del sujeto, que eso se olvida mucho. Él ha predeterminado qué quiere que se haga con él, en esa muerte técnica. Y cada vez hay más. El inconveniente con lo que nos tropezamos es que en el caso de las muertes físicas o muertes cerebrales o muertes clínicas, es muy difícil estar en el punto en el que alguien lo aproveche sus órganos para donar. Pero sí es cierto que eso también condiciona una muerte y condiciona una manera de evacuación diferente y un movimiento alrededor de ella.
porque si hablamos del negocio de la muerte, este es un negocio, aunque sea en el que hay muchos beneficiarios, pero también es un negocio del morir. En el fondo, todo el negocio va en torno a la corporalidad. Y la corporalidad es el elemento central cuando se habla de la muerte. De hecho, ¿qué sucedió, por ejemplo, con la corporalidad cuando hubo los atentados españoles? Que yo siempre he dicho que, de hecho, en el tema ese electoral, que hubo un cambio electoral, yo siempre personalmente he dicho que lo que sucedió es que hubo una mala gestión del duelo de los españoles. Exactamente, no, totalmente de acuerdo. Si a alguien le tocan lo que es suyo, que son los muertos, Amigo. y encima lo intentan engañar con los muertos, o cómo ha sido la muerte, o cómo se ha gestionado la muerte, nos revelamos. En ese momento se intentó decir que quienes habían matado a esos muertos habían sido otros. Por tanto, todos los dolientes se sintieron engañados, hicieron un cambio importante. El tema de los muertos del Yacolé fue tan significativo, tuvo tanta importancia. Claro. Fue un peso específico en el sentido político. Porque la memoria está implícita de que en has los transgredido hechos algo que es tabú, que eso no lo puedes hacer. Lo peor que se puede hacer es engañar a alguien de cómo ha muerto su ser querido y de lo que significa el ser querido, porque estás riéndote de él y de todos los demás. Sustituir a tu muerto, ¿no? Entonces, eso va aparejado a cómo se gestionan los muertos y cómo se deberían gestionar. Evidentemente, con mucho cuidado desde las instituciones sanitarias, con mucho cuidado de las instituciones desde los tanatorios, con mucho cuidado desde los médicos forenses, de cómo apropian el cadáver, del tratamiento que dan al cadáver y de la información que dan. A veces se limitan solo a dar información biológica, pero la información biológica lleva aparejada muchísima información que es moral también, de cómo fue la muerte, de cómo se causó la muerte y de quién causó la muerte. Estamos entrando en el terreno de la eutanasia, claro, estamos entrando en el terreno de cómo morir de una forma adecuada, cuestionada. En un estadio previo sería la eutanasia. No, bueno, eutanasia, etimológicamente, ¿sabes qué significa? Agradable, bueno, muerte, ¿no? Muerte dulce. Tiene más sentido, el prefijo tiene más sentido. Incluso los vocablos griegos, incluso en su propia, digamos, en su propio origen etimológico, siempre hay una relación complicada, ¿no? Incluso semánticamente y sintácticamente, tal como los coloques, pues también tienen... Pero que digamos que efectivamente la predisposición hacia la buena muerte, antes comentábamos a micrófono cerrado, Julio César lo apuñalan y tal, y el tío se cubre la cara con la toga. La muerte, eso es un signo, evidentemente, de que es un fenómeno hasta cierto punto íntimo, un fenómeno que se ha planteado como una cierta obscenidad, ¿no? El hecho de exhibir la muerte, en términos, incluso en el siglo XIX se suprimen las ejecuciones públicas. En España hay una sentencia del Tribunal Constitucional como por haber narrado la muerte de Paquirri, hay una sentencia, el Constitucional se ha pronunciado sobre eso. Pero que efectivamente hay... la muerte en directo. Sí, claro, pero que efectivamente hay una especie como de posicionamiento personal, que bueno, que eso ya depende, por ejemplo, de la administración que tú hagas, de la muerte en este caso del sumo pontífice, y ese agonizante en una ventana del Vaticano. El dolor de muerte. Y eso es interesante porque... Y exponiendo, y asociando la muerte, al sufrimiento, asociando la muerte al sufrimiento, que es algo, hombre, hasta cierto punto cuestionable, por lo menos impactante. Es decir... No, pero esa ha sido la línea de continuidad de la Iglesia Católica. Decir que estamos luchando en el umbral de la muerte era una manera de dar dignidad. Es decir, planteaban el sufrimiento hasta el extremo. Claro, pero ¿tú crees que es una imagen digna que un moribundo aparezca en una ventana intentando hablar y no poder? Claro, bueno, eso es más un elemento lo edificante del asunto de fortaleza. ¿No? Pero, por ejemplo, Juan Pablo II dejó escrito al final de su vida que no quería que su cuerpo fuera expuesto públicamente en su testamento. Y fue expuesto durante todas las honras fúnebres y fue fotografiado por todo el mundo. ¿Quién sabrá lo que hizo el Claudillo antes de pegarse 20 días allí como un jamón serrano conectado a un montón de tubos? El pobre hombre sufriendo en vida. Ese es el ejemplo máximo de encarnizamiento terapéutico. Exacto. El ensañamiento más grande con un ser humano que yo haya visto, que yo recuerdo. Sí. El famoso... Pero en la actualidad también los medios de comunicación nos han convertido en telespectadores del sufrimiento y de la muerte. Ahora no hay ningún tornado que pase, que no veamos cientos de muertos, que no veamos gente sufriendo, que sea hasta buscadas personas que cuenten historias mientras lloran, mientras sufren, mientras cuentan de sus otros catástrofes no naturales como la guerra de Irak, no te enseñan los muertos militares en la tele porque no interesa. Por una prohibición expresa. Esa administración de la muerte, ¿cómo se dosifica la exhibición de la muerte? Una prohibición expresa. Sí. No, hubo una prohibición expresa, pero recuerda que los hijos de Saddam Hussein se expusieron. No solo muertos, que para los musulmanes es lo peor que se puede hacer, pero Juanma, sino bañados. no te estoy hablando de los cadáveres, estoy hablando de los féretros con la bandera americana. No, sí.
Es que no dejan sí, ni verlo. pero eso es un acuerdo previo. No, Pero, pero Alberto, una cosa es que tú, pero como en el héroe caso- caído en combate, Mira, yo creo que Sí, todo lo un contrario, son soldado, honores, sí, pero tú no honores ves nunca un públicos. soldado norte. no se ve un soldado, americano. se ve un casco y un fusil. Pero si yo no Pero estoy diciendo. los musulmanes que no se deben exponer aparecían expuestos, bañados y afeitados, que es lo peor eso que le fue una puedes auténtica hacer. profanación. Es una al profanación Islam, eso está clarísimo. moral y a la cultura Las personas se sintieron musulmana. ofendidas, y eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero hijos de los esa. medios de comunicación, tú enciendes y mientras estás cenando y te han convertido en un espectador del sufrimiento y de la muerte, además están haciendo abuso del elemento de la mortalidad El tema de la hasta el casquería. extremo. Y lo que pasa es que cuando las Torres Gemelas no se vio ni un muerto, pero cuando hay un atentado en Irak se ven todos los iraquíes muertos. Sí. Entonces se hace una selección de que hay muertos de primera categoría y muertos de segunda. Yo entiendo que hay funerales de primera y de segunda, ¿no? Y Antes incluso, había de tercera. Antes había de tercera. Mi madre. Y además que tú sabes que a ti te gustaría hablar de la economía de la muerte, también se ha ido modificando porque en función de tu funeral pagarás. Exacto, la función social del muerto, ¿no? Claro. Pero la de los medios de comunicación llega a ser un poco, diríamos, extrema. Porque no solo se hace uso, sino que se hace abuso del muerto. Si es una persona que quieres dignificar, hablas de la trayectoria de su vida y obvias bastante de la muerte. Si es una persona que quieres pues, dejar bastante mal, hablas solo de cómo murió y si es más cruento, pones hasta fotos de la muerte cruenta, porque evidentemente un cuerpo descuartizado, mutilado, no es agradable. Y entonces no estás hablando de lo que hizo en vida, sino de cómo murió, dando a entender que se merece casi ese tipo de muerte. Y después también se hace una serie de abusos del recuerdo al muerto. Y si no te gusta lo que los recuerdan bien, pues hablas con los que los recuerdan mal y entonces hacen de él una memoria que es negativa. Los medios están en la Pero actualidad está siempre reprobado hablar mal del muerto, quiero decir. No ya porque no se puede defender, sino que, hombre, que al fin ya está muerto. No, lo que pasa es que hay una hipocresía social. No, pero forma parte de esa Porque cultura parece que o esa construcción social de la muerte, ¿no? Por ejemplo, parece que has muerto y automáticamente te conviertes en un individuo angelical. Cuando tú hablas antes de entrar en el campo económico, que yo creo que deberíamos plantear cuánto cuesta morirse y cuánto te sigue costando el haberte muerto, en en los entierros de tercera, había una norma que estuvo vigente en España hasta el año 76, que decía que cuando se te ejecutara, era la ejecución de pena de muerte, institucionalizada por tanto por el Estado, se te prohibía que pudiese ser enterrado en un féretro que no fuera blanco en la madera o de color pino. No se te permitía tampoco llevar pompas ni flores. Claro. Eso lo decía el reglamento del 56 de ejecución de la pena. Que la pena era en vida y en muerte. Y te castigaban hacer un muerto feo. En este plan. ¿Cuánto cuesta hoy morirse? En La Gomera nada. Bueno, La Gomera hay un acuerdo con el Cabildo que si fallece... El Cabildo de La Gomera, por lo visto, si fallece, se encargan, si tú mueres en La Gomera, se encarga el Cabildo de La Gomera y te entierra, si eres gomero, y no pagas un duro. ¿En cualquier lugar del mundo que te encuentres? No, en La Gomera. En La Gomera. Si estás en La Gomera y te mueres, se encargan ellos. Pero aquí cuesta en función del funeral y si te tienen que embalsamar y trasladar ya es mucho más caro, ¿no? Si eres extranjero. Lo más caro es el traslado. No, embalsamar también. Pero no es tan caro. Y si es... El inconveniente es que ahora si tú decides que te incineren, pues siguen estando empeñados que para incinerarte, el ataúd ese que te ha llevado hasta incinerarte también tiene que incinerarse. Claro. Y por tanto tienes que pagar el ataúd, que no tendría sentido porque en México encargas ataúdes que te llevan y después los dejas otra vez porque el ataúd solo sirve para trasladarlo. Lo reutiliza. Hay una instalación en la Isla del Hierro que se llama la Casa del Ataúd, en la cual planteaban concretamente en Los Llanillos, no lo inventó Tomás Padrón, Tomás Padrón que inventó todo en el Hierro, pero esto no, Entonces estaba la Casa del Ataúd, que según me han contado, porque me sorprendió cuando yo llegué al Hierro, ¿para qué era eso? Decía que era que la gente que no tenía medios podían usarlo, el ataúd, y claro, en Teno Alto, es como cuando moría alguien, que lo usa otro niño, en Teno Alto que había hasta el trayecto que hacían con el ataúd que te llevaban donde hacían las paradas cuando alguien fallecía y lo trasladaban abajo. Antropológicamente hablando, el Hierro, claro, es una de las islas donde el aislamiento se ha dado con mayor tiempo, se ha perdurado más y esas costumbres son mucho. Por ejemplo, las crucitas en ese nicho, en la entrada de la clase, las crucitas de las personas que han muerto en esa vivienda, ¿no? Y por supuesto, la cruz de la curva donde se estalla todo el mundo. Sí. Cenotafios de carretera que exacto, aquí esa necrofilia, ese culto a los muertos en el sentido del recuerdo,
No cabe duda que en ese aspecto, aparte de las ánimas benditas, que por supuesto existe, la cantidad dentro de la propia etnografía canaria, la cantidad de oraciones para las ánimas, para liberar el cuerpo. Pero eso era pagano, ¿eh? No, por supuesto, te estoy hablando de sincretismo. Por ejemplo, lo pagano ahora es el Halloween. Evidentemente. Pero en nuestra época teníamos la mezcla, que arrastraban el diablo por toda la iglesia, el elemento pagano y está claro que iban a los animeros. Está claro que el sincretismo, por ejemplo, que tú perfectamente explicaste de la procedencia animista del Halloween celta, luego con la inscripción del cristianismo, ese choque que hay entre la bruja vasca, la aquelarre, un concepto vasco universal que se utiliza para definir la misa negra. Y por ejemplo, hay una película, de dudosa producción en cuanto a la calidad, que se titula Aquelarre, que profundizó un poco precisamente en la confrontación que había entre el elemento cristiano y el culto animista pagano, que perduraba y que era simplemente animista. Sí. No era el diablo, todo lo que no fuera cristiana era considerado diabólico, ¿no? Por supuesto, con respecto a la muerte, toda la espiritualidad mística, animística que hay alrededor del tema de la muerte, por supuesto chocaba con esa patrimonialización que hacía la iglesia cristiana del asunto de morirse, de la otra vida, ¿no? A fin de cuentas nosotros éramos los monopolizadores de esa posibilidad, de esa viabilidad, ¿no? Y todavía conservamos, porque claro, ahora hay un elemento nuevo también que se ha incorporado más y que la muerte esconde, que en el Halloween es más cómodo. No solo ya se recuerda a los muertos, sino que ahora las hadas, los druidas, los duendes, las brujas, y además tiene un elemento festivo. No espiritual. Y la muerte siempre tuvo un elemento festivo que perdió con el encasillamiento de la religión y con el encasillamiento de la policía sanitaria mortuoria, se convirtió en un elemento muy tétrico, muy cejado. Entonces, el que haya un elemento festivo alrededor, el que se pueda recordar, que se pueda hacer festividad, que se pueda uno hacer el muerto, que se pueda vestir de muerto, que pueda danzar, que pueda pedir, pues eso ha hecho que haya una visión un poco más desdramatizada de la muerte. El tema de la trascendencia es un tema inevitable con el hecho de morirse, ¿no? Es inevitable. Porque marca la diferencia entre la actitud que tú tienes ante el hecho de morirte, ¿no? ante el hecho de casarte, ante el hecho de suicidarte, ante el hecho de lo que sea, ¿no? O sea, la actitud que tú tienes, si hay trascendencia o no la hay. Y por supuesto, cuando la concepción que tú tienes de esa trascendencia, de alguna manera también, evidentemente, yo creo que influye muchísimo, Alfonso. Yo creo que efectivamente una persona existencial, una persona que para él la vida la entiende en términos de existencia y le puede conducir un nihilismo más o menos neurotizante o no, o bien, el estoico, un poquito más naturalizante, más materializado, que se instala en un hedonismo incapacitante mientras el cuerpo aguante, que darle gusto, y que lo que se han de comer los gusanos, que den gusto a los cristianos. Y tal. En fin, todo ese tipo de sabiduría popular, absolutamente etnográfica, absolutamente atávica, absolutamente experimentada, ¿no? O sea, porque el ser humano ha experimentado ese hecho y comprende la muerte como una realidad inevitable. Bueno, lo de la otra vida, por supuesto, es un mecanismo de poder. Yo sigo diciendo, y lo más que me atufa de esta cuestión, es que utilizamos el acojone del personal por lo que hay después de la muerte, para manipularlo, para someterlo, ¿no? Para oprimirlo. Cuando la religión, como un mecanismo de monopolización de la otra vida, se convierte en un instrumento de opresión a la persona para que, incluso de la vida, por unos intereses que evidentemente no lo llevan a ninguna parte, ¿no? O sea, el tema de los que uno hace la historia y otros la sufren. Siempre ha tenido que haber intereses en las dos partes. En el que, sobre todo cuando lo que hay en medio es algo, por ejemplo, nosotros lo único que queda cuando alguien fallece es un cadáver. El primer problema que tenemos con ese cadáver... Un pleito. Es qué hacemos con él. Son las dos cosas. Como no hay testado, ¿eh? Como no hay testado. Sí, lo primero que hacemos es qué hacer con él. Durante muchísimo tiempo se ingeniaron para establecer diferentes fórmulas de qué hacer con el cadáver. Probablemente el elemento del recordar tiene que ver poco con el cadáver. Hay unos elementos de recordatorio que van en torno al cadáver y que se suplen en cuanto desaparece. Ese elemento incómodo que es el cadáver, que no sabemos hacer con él, pues lo incineramos, lo quemamos, lo tiramos a un barranco o lo ponemos en una barca, hacemos cualquier cosa con él o lo mandamos a la luna. Después es cuando realmente empieza todo el elemento del que se benefician terceros, que es el elemento del recuerdo y de la memoria. Y que si hay una serie de rituales para hacerlo, que son unos rituales que además se reproducen, tienen ligeras modificaciones, pero reproducimos porque los hace el vecino. Pues él le puso una lápida que es así en mármol rojo. Pues a mí me gusta el mármol rojo, la hago igual. Pues él hizo una cruz que se la hizo el cerrajero tal, pues yo la hago igual, que son elementos de ver y reproducir para el recuerdo, pues ahí es donde está el beneficio. Sí. Porque el recordar sencillamente de cabeza y compartirlo entre amigos no es un elemento que deje beneficios a nadie. El beneficio empieza cuando hay algo que lo sustenta. Cuando yo voy, por ejemplo, hace un par de meses a encargar una necrológica a un medio de comunicación por el 5º aniversario del fallecimiento de mi mujer y le digo, mire, quiero poner una necrológica con esta fotografía y esta
y quiero ponerle este poema. Dice, no, si usted pone el poema, se considera publicidad. Entonces usted en lugar de pagar 35 euros, tiene que pagar 150. Increíble. Le digo, no es publicidad, es una frase en lugar de tus hijos. Claro, ¿Te recuerdan? es un epitafio, es como si una... usted le pone solo la foto y algo de lo establecido, son 35 euros. Si usted pone el poema, aparte de la fórmula... le digo, bueno, yo supongo que a mi mujer no le importará que ponga solo la foto y tus familias te recuerdan. Y no puse el poema. Pero me resultó curioso cómo el negocio la trascendencia es tan absurdo. Económica, yo me refería un poco, quería conectarla, Alfonso, con el tema de que, bueno, hombre, no es cuestión de hacerte una pirámide, como hacían los faraones, que era una especie de cápsula del tiempo para perdurar, que eso costaba una pasta, sin ninguna duda, ¿no? Las funerarias de aquella época se forraban con aquellas pretensiones, ¿no? Pero no cabe duda que el panteón, la perdurabilidad del lugar donde tú vayas a depositarte, o donde vayas a descansar... Que compres rosa o que compres cabello. Claro. Señores, se nos ha pasado el tiempo. Qué pena. Y En por todo lo caso, mi tanto, narcisismo tenemos que está despedirnos. convenientemente Está atendido, perfectamente y creo que cubierto. mis clubs de fan van a aumentar de... Pues yo te agradezco que hayas venido y espero contar contigo en otro programa. Cada vez que tú quieras. Aquí Alfonso, de cuerpo presente. de cuerpo presente. Y a ver si paga. Vamos a ver. Y nos despedimos, señores espectadores. Hemos hablado de un tema sin dramatizar porque es un evento más en la vida del hombre. Buenas noches.